Pero, hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes este maravilloso momento de un encuentro con Jesús cada día. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a todos los que se han conectado y a todos los que empiezan a conectarse también a través de YouTube. Hoy nos acompaña la hermana Orquídea, como siempre, súper conectada con nosotros. Damos la bienvenida, hermana Orquídea, a Fina. También está con nosotros Virginia. Bienvenida. Qué gusto poder estar conectados con ustedes, a María Elena, a Lidia. Ya está con nosotros también el pastor, Fina. Y bueno, que este encuentro que vamos a tener sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos recibir la porción del alimento espiritual y que en la presencia del buen pastor continuemos con nuestra vida y encomendando nuestro camino. Vamos a dar apertura con una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Gracias, bondadoso Dios, porque en tus manos ponemos nuestra vida, porque sabemos que nos has guardado, que nos has bendecido y que como siempre has renovado tus misericordias para que nuestras fuerzas sean nuevas cada día. Gracias te damos por este nuevo sábado que empieza, en tus manos lo ponemos, como ponemos también el estudio que vamos a recibir, continuando con la meditación en las manos del buen pastor, para que tú, Señor, seas quien dirija, quien lo dirija y el mensaje venga proveniente de ti directamente a través del pastor Wilfrido Cueto. Bendice a cada persona que se conecta y a los que lo van a ver posteriormente en diferido. Llena nuestra alma de gozo y de amor y prepara nuestra mente y nuestros corazones para que podamos recibirlo con la mejor disposición. En el nombre de Jesús, amén. Ya está con nosotros también el pastor. Vamos a iniciar. Pastor, bienvenido. Y le vamos a dar la bienvenida con nuestro himno del Salmo 23. Amén. Gracias. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Tu vara y tu callado me das fuerza para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor. Ya mi copa rebosando está, colmada de tu paz.
desde hoy y para siempre. Tu misericordia es ciertamente el bien, por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy y para siempre, tu misericordia es ciertamente el bien, por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Amén. Pastor, ¿qué tal su semana? Por aquí, estoy conectado. Bien, bien. Qué alegría escucharlo con su energía, con ese Sí, entusiasmo tan bonito que lo caracteriza. De verdad que es un momento anhelado, por lo menos para mí este momento es muy anhelado y de seguro amén, que para los que están conectados también. amén. Oh, Muchas gracias, Reina. Sí, saludos a todos los hermanos. Gracias a ti por la bienvenida. Sí, yo también anhelo este momento. Por eso le hemos dado espacio al Salmo 23 para ir con él, sobre edificando nuestras vidas en él, aprendiendo cosas nuevas, profundizando en el texto. Entonces, yo también anhelo estos momentos. La llegada de este momento para mí es un oasis, para mí es una, es una de esas estancias donde, como oveja del rebaño, me gozo en estar, me gozo en estar, en descansar, en deleitarme de eso que el pastor tiene para mí. Entonces, mm, este momento es muy importante, muy especial. Y hoy, pues, nos encontramos en las líneas del versículo 2 del Salmo 23, la segunda parte. La segunda parte. Recuerdan que el sábado, el viernes pasado, veíamos el versículo 2, pero la primera línea donde dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Y ustedes ya saben cuál es ese pasto. Decíamos que la gran pradera de Dios es su palabra. Esos pastos son delicados, producen deleite, alimentan, sustentan al rebaño que somos nosotros de manera metafórica. Y dentro de esa gran pradera que se han alimentado desde Adán hasta todos los que vivamos de generación en generación, esa gran pradera sigue teniendo ese pasto delicado, porque Isaías decía, se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. amén. Amén. Y dentro de esa gran pradera veíamos que hay un pasto delicado, delicioso, que produce descanso, y veíamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, y dentro de los mandamientos de la ley de Dios está un mandamiento que Dios de manera delicada, de manera muy eh, detallada, le se tomó el tiempo para hacernos entender cuál era su reposo para nosotros.
y ese reposo es el Santo Sábado. Así que hoy vamos a ver por qué razón el rebaño o David tenía que llevar el rebaño a las aguas de reposo. Rina, lee todo el versículo 2 y luego te devuelves y lees la segunda línea, la segunda parte junto a aguas de reposo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y Ahora sí, devuélvete junto a aguas. junto a aguas de reposo me pastoreará. Muy bien, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué David dice eso? Porque él como pastor experimentado sabía que tenía que llevar el rebaño a pastar donde hubiese pasto delicado, pasto que no le producía daño estomacal a las ovejas, un pasto certificado que él mismo había ya em, visto y que había limpiado esa pradera para que cuando las ovejas fueran a descansar no le estorbara ningún animal felino, ningún depredador, no le estorbara una piedra puntiaguda o una rama de un árbol donde ellas iban a sombrear y a descansar. O sea, David hacía todo eso que dentro de la esfera de Dios hace con nosotros. ¿Y qué decir de las aguas? Pues el salmista también sabía que las ovejas, como son muy delicadas de la parte digestiva, tenía que llevarlas a aguas de reposo, aguas reposadas. Recuerden, una cosa muy distinta es aguas estancadas y otra muy distinta es aguas reposadas. El arroyo corría, pero hacía una especie de remanso donde el agua era más queda, más tranquila, y la oveja podía beber sin temor a que la corriente o el agua correntosa se la pudiera llevar y se pudiera ahogar. Y David, como pastor, sabía que debía tener mucho cuidado en llevar a las ovejas a beber en un lugar donde las aguas produjeran reposo y el cuidado del pastoreo. Esas aguas tenían que ser cristalinas, limpias, impolutas, para que el rebaño pudiese beber tranquilo y no temer a un dolor estomacal por haber bebido aguas revueltas, aguas sucias, aguas amargas que le produjeran mal al rebaño y que le produjeran la muerte al rebaño. Entonces David tenía que cuidarse de eso. Por eso la segunda parte del versículo dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y quiero leerles unos, unas versiones bíblicas de cómo dice esa línea, cómo dice la segunda parte del versículo 2. Por ejemplo, nuestras versiones del 60, Reina del 60, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La Biblia de las Américas dice, junto a aguas de reposo me conduce. La versión NBI, la nueva versión internacional, dice, junto a tranquilas aguas me conduce. Luego la nueva traducción viviente dice, me conduce junto a arroyos tranquilos. La palabra de Dios para todos dice, me conduce a manantiales de aguas frescas. La traducción del lenguaje actual dice, para calmar mi sed, me lleva a tranquilas aguas. Y la Dios habla hoy, la paráfrasis bíblica Dios habla hoy dice,
a las aguas tranquilas me conduce. Entonces, concordamos en que el salmista tenía que conducir a su rebaño a aguas reposadas, tranquilas, a aguas de reposo, aguas tranquilas, arroyos tranquilos, manantiales de agua fresca, o a tranquilas aguas, como dice la traducción en lenguaje actual. Entonces David tenía que hacer eso y evitar que su rebaño pudiese meterse al arroyo, ser llevado por la corriente, porque las ovejas, cuando se le moja la lana, su cuerpo pesa más. Como les dije al principio en la introducción, la oveja es un animal que carece de ciertas facultades, incluso de defensa e incluso de nado, no saben nadar. Cuando la lana se le mojaba, le pesaba mucho y la oveja podía ahogarse si el pastor no las conducía a aguas tranquilas. Entonces, el, el pastor David sabía eso por experiencia personal y propia como pastor. Ahora, si hablamos a nivel personal y humano, usando la metáfora de que somos ovejas del redil del Señor, y como lo dijimos desde el muy temprano en el Salmo, desde la introducción, Dios es nuestro pastor en el amplio sentido de la deidad, en el amplio sentido de Dios. Dios es nuestro pastor, pero luego, en el sentido más específico, Jesús se apropió del título que Él es el pastor del Salmo 23, porque en Juan capítulo 10 Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Entonces, si Jesús es el buen pastor y yo soy oveja de su rebaño, ¿cuáles son las aguas que me producen reposo? ¿Cuáles son esas aguas tranquilas? ¿Cuáles son esos manantiales tranquilos que Dios me desea llevar para yo reposar, y no solamente saciar mi sed espiritual, sino que esas aguas me produzcan salud, sanidad y salvación? ¿Cuáles son esas aguas? ¿Te has preguntado alguna vez a qué aguas se refiere el salmista cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará? Y fíjate que la expresión está en plural, junto a aguas. No dice agua, dice aguas abundantes, nítidas, transparentes, limpias, puras. Esas aguas, ¿cuáles son? Te voy a presentar que en el mundo hay aguas turbulentas que producen temor, aguas revoltosas que nos pueden producir la muerte, aguas con una corriente impresionante que puede llevarse cualquier cosa a su paso. Y lo hemos visto en el mundo, lo hemos visto aquí cerquita en nuestro país, en España, lo vimos en Valencia, ahora en Brasil, la familia de mi esposa, que están en Brasil. Ha llovido tanto en Brasil que pueblos y ciudades se han anegado, tienen el agua por el cuello. Muchas familias han sido reubicadas. Y decía una de mis cuñadas, decía, en algunos lugares el fuego no cesa, pero en otros el agua no nos deja tranquilos. Hay aguas turbulentas, aguas que pueden producir intranquilidad, ansiedad,
depresión y miedos. Pero esas aguas no son aguas donde nos va a llevar el pastor de los pastores. Y voy a ponerte un ejemplo que posiblemente el mundo ofrece aguas amargas, porque el enemigo de Dios, que es el ladrón del rebaño, que entra al rebaño para robarse las ovejas o matar al rebaño, el enemigo de Dios también confunde a la humanidad y el mundo está bebiendo aguas amargas que le producen muerte al final, estrés, ansiedad, miedos y muerte. En el pasado, en la Biblia, había una práctica con la cual yo no concuerdo, pero así está registrado. Y cuando algo se registra, es porque Dios quiere que nosotros aprendamos de eso del pasado y veamos que Él tiene algo mejor para nosotros. En el capítulo 5 del libro de Números, no lo vamos a leer, pero yo quiero que en tu Biblia te ubiques en el libro de Números y vamos a ver unas aguas amargas que en algunos casos producía la muerte y en otros, gracias a Dios, la persona salía bien librada. En el capítulo 5 del libro de Números, desde el versículo 11 en adelante, había una ley que le llamaban la ley sobre los celos. Te lo voy a relatar porque no nos va a dar chance con el contenido que tenemos hoy. Em, Había una ley que le llamaban la ley sobre los celos. Cuando un esposo sentía celos de su esposa, que posiblemente le estaba siendo infiel, este la llevaba al sacerdote en el santuario, en ese santuario terrenal de antes. Y el sacerdote escuchaba la versión del hombre celoso y el hombre le decía, yo siento que mi esposa me está haciendo infiel, pero ella no me quiere decir la verdad. Entonces, como yo no he descansado, paso noches enteras preguntándome qué ha pasado, con quién me está haciendo infiel, y como no tengo evidencias y estos celos me están matando, entonces yo quiero que usted, sacerdote, me saque la duda. ¿Sabe lo que sucedía? El sacerdote tomaba una vasija de barro donde había un agua que le llamaban agua santa, que era un agua que el sacerdote tomaba de un arroyo y la tenía ahí en el santuario como agua santa. Estoy en el versículo 17 del libro de Números, capítulo 5, y entonces en esa vasija de barro, el agua santa, el sacerdote la llenaba la vasija con agua, pero el sacerdote tenía que recoger polvo del piso del santuario, del tabernáculo. El polvo, imagínense ustedes, el polvo, recogía el polvo y lo echaba en esa vasija y lo revolvía. Estoy en el versículo 17. Luego en el versículo 18, el sacerdote eh, hacía a la mujer colocada de pie, la ponía de pie delante de Dios, le cubría la cabeza a la mujer em, y ella debía tener una ofrenda en su mano. Esa ofrenda se le llamaba la ofrenda recordativa o la ofrenda que era por los celos. Así que el sacerdote tomaba esa agua, o sea, agarraba la jarra o la vasija con agua. Esa agua era un agua amarga porque incluso el sacerdote escribía en un papel, en un pergamino, escribía la maldición del celo y escribía la sentencia de que si la mujer era culpable del celo, de la infidelidad,
al consumir y beber esa agua, ella se le inflaba el vientre, el estómago, imagínense el daño que producía esa agua. Entonces, el sacerdote, además de eso, la tinta del papel o del pergamino donde se había escrito la maldición, también tenía que sumergir esa tinta o echarle la tinta y esa agua quedaba amarga. El versículo 19 dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Entonces en el mundo hay aguas amargas que producen maldición, como la que estamos relatando aquí. Aguas amargas que producen maldición. Y, y luego cuando la mujer escuchaba todo eso, versículo 20, versículo 21, versículo 22, entonces esas aguas de la maldición entraban en el vientre, en las entrañas de la mujer, y si el vientre se hinchaba, la mujer era culpable. Y la mujer, a todo esto que decía el pastor, perdón, que decía el sacerdote, la mujer tenía que decir amén, amén, es decir, así sea, así sea. Tremendo, versículo 22, estoy en el versículo 22. La mujer tenía que decir amén, amén. Rina, ¿estás ahí o te Es- desmayaste, te No, yo desmayaste estoy de aquí súper concentrada con la historia sobre los celos y sorprendidísima también, por cierto. sorprendido? Sí, sí. Es tremendo. Esas Sí. aguas amargas eran para revelar si en verdad la dama era infiel o no. Y claro, esa agua con esa tierra sucia, más la tinta amarga esa, bueno, bendito sea Dios. Versículo 24, entonces el sacerdote daba a beber a la mujer esa agua después que la mujer decía, amén, amén, así sea. Yo sé que ninguna de las damas que están en esta transmisión van a decir amén, amén, porque no es posible. Eso, gracias a Dios, no existe hoy. Aleluya, porque hoy no existe eso. Y la mujer decía amén, amén, y se tomaba esa agua. Así que esas aguas que producen maldición, aguas amargas, aguas que producen incluso la muerte, esas aguas en el mundo hoy, a través del enemigo que engaña a la sociedad y al mundo entero, el enemigo ofrece unas aguas amargas que al principio es placer, pero después produce muerte, produce ansiedad, depresión y muerte. Hermanos, hermanas, respondamos entonces a la pregunta, ¿cuáles son las aguas a las cuales el Salmo 23, de manera metafórica y en la aplicación secundaria para mi vida, cuáles son esas aguas para mí hoy? ¿Cuáles son esas aguas de reposo? ¿Cuáles son esas aguas que me producen tranquilidad y paz? ¿Cuáles son esas aguas que me hacen reposar? ¿Saben cuáles son esas aguas? Esas aguas están resumidas en un video que Fina les va a colocar a continuación. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle.
Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Muy bien, Amén. gracias, Fina. ¿Me copian? ¿Están ahí? Amén. Sí, estamos aquí, pastor. Muy bien. Entonces, para responder a la pregunta de cuáles son las aguas que las ovejas de hoy, tú y yo, del rebaño del Señor, necesitamos ir a esas aguas para que produzcan reposo. De hecho, es el cumplimiento profético de lo que Zacarías, el libro de Zacarías, en el capítulo 13, Zacarías, capítulo 13, en el versículo 1, Zacarías 13:1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esta profecía en este versículo estaba anunciándole al pueblo de Israel que habría un manantial abierto. ¿Recuerdan cuando les leí en una de las versiones, especialmente la palabra de Dios para todo? Palabra de Dios para todos dice, me conduce a manantiales de aguas frescas. El capítulo 13 de Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sin lugar a dudas, hermanos, el manantial abierto son las aguas del bautismo para las ovejas de Dios, para los del redil del Señor, para que seamos un redil de paz, de tranquilidad, de sosiego, de salvación. Necesitamos ir a esas aguas tranquilas, a ese manantial de aguas frescas, a ese manantial abierto para la salvación de nosotros. De hecho, el capítulo 3 de Mateo, Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, Jesús dejó el ejemplo del bautismo, aunque no lo necesitaba, porque Él era inmaculado, perfecto, sin equívoco, sin error. Nunca se equivocó, no cometió pecado, pero se sometió al bautismo porque Él quería enseñarnos que esas aguas del bautismo producen reposo, producen paz, producen limpieza del pecado y la inmundicia, producen la, la recomposición de mi relación con Él, eh, producen salvación al final. En el capítulo 3 de Mateo, versículos del 13 al 17, está el registro
de la película que en 2 minutos viste, resumida ahí en la película del bautismo de Jesús. Cuando Jesús va al manantial llamada las aguas del río Jordán, él va para que Juan lo bautice. Y cuando llega al río, al manantial abierto, al cumplimiento de la profecía del manantial, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja, porque de esta manera estamos cumpliendo la profecía de Zacarías, estamos cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, estamos cumpliendo la profecía del manantial abierto. Dios abrió el manantial cuando Cristo nos dejó el ejemplo de que debemos bautizarnos, que debemos ir a las aguas del bautismo. Y así como Jesús fue y lo bautizó Juan, nosotros vamos a la iglesia. El pastor oficiante de los ritos de la iglesia nos sumerge en el agua, nos bautiza para limpieza de la inmundicia y para el perdón de nuestros pecados, porque el manantial está abierto, el manantial de las aguas frescas, el manantial de las aguas impolutas, el manantial de las aguas tranquilas, el manantial que está abierto para salvación, son, sin lugar a dudas, las aguas del bautismo. Así que, hermanos, Jesús se bautizó y en el capítulo 3, versículos 13 al 17, Rina lo tiene y lo va a leer para que no nos perdamos entonces la película ahora en la Biblia, sin ver el video ahora, cómo está registrado en la Biblia y por qué está registrado y qué sentido tiene para nosotros. El bautismo de Jesús dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para que le bautizase. Pero Juan se resistía diciendo, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó, y Jesús, después de bautizado, subió enseguida del agua. En ese momento los cielos se abrieron y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. 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 Hermanos, qué bello relato, qué bella película, qué bella imagen. Ver a Jesús bajar a las aguas del bautismo, ver a Jesús ser sumergido por Juan y Jesús se hunde y luego se levanta. Y cuando Jesús se levanta, entonces el Espíritu Santo, que ahí está manifestado en forma corporal como paloma, no una paloma, sino como paloma. Los que lo vieron, vieron como en forma de una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, pero lo vieron así, con el reflejo, y se posaba sobre Jesús. Significa que el bautismo te permite cielos abiertos, porque la versión de Rina dice que los cielos fueron abiertos y entonces el Espíritu descendió sobre Jesús y luego la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado y lo que hace me complace, lo que está haciendo alegra mi corazón, lo que Él hace es ejemplo para el mundo, porque eso es lo que alegra mi corazón. Y cuando nosotros practicamos el bautismo, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros porque somos sellados por por el Espíritu Santo, sellados para salvación. Y entonces el cielo prorrumpe una voz que quizás el público no oye o posiblemente no podamos oír tú y yo. Pero en el cielo sí se oye cuando el Padre dice, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado. Y lo que hace alegra mi corazón. Me siento complacido. Estoy feliz.
ha llenado el cielo de felicidad, de alegría, y lo que hace me complace, sacia mi alma. Es como si el Padre nos dijera eso, como si Dios, la voz de Dios, prorrumpiera en el universo, declarándonos como hijos e hijas amadas de Dios, hijos e hijas amadas de Él. Somos la niña de los ojos de Dios, amados para Él. Y en el bautismo de Jesús está garantizado que el cielo se abre, cielos abiertos, la voz de Dios declarándonos, el Espíritu Santo descendiendo y nosotros quedamos habilitados para la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanas y hermanos que me atienden en este momento, Jesús se bautiza en el río Jordán, no porque él necesitara eso, pero lo hace por una razón. Y mira, Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 en el versículo 4 habla de lo que significaba el bautismo de Juan. Y Jesús se sometió a ese bautismo para dejarme ejemplo, para dejarme un modelo, para que yo siguiera sus pisadas. Y Jesús lo hizo, se sometió a eso porque él no tenía necesidad. Era el Hijo Inmaculado de Dios, sin pecado, sin defecto, sin haber cometido un error. Marcos capítulo 1 versículo 4 dice qué era lo que significaba ese bautismo y le preguntamos al texto, bueno, entonces, ¿por qué Jesús se bautizó con ese bautismo? Rina, ¿tienes Marcos, Marcos 1:4? Ya está. Marcos 1:4. Aquí está. Dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan en el Jordán bautizaba con el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si Jesús se fue a bautizar, ¿de qué pecado tenía que arrepentirse? Si Jesús fue a las aguas del bautismo y no había cometido pecado, ¿por qué se sometió al bautismo? Mientras Rina va buscando la respuesta en Juan capítulo 13, versículo 15, Juan capítulo 13, versículo 15, y ustedes también van buscando Juan capítulo 13, versículo 15, donde está la respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús se sometió a un bautismo público? Porque era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿De qué se tenía que arrepentir? ¿Qué pecados ocultos tenía Jesús? De ¿De qué? nada tenía que, de nada Ten- tenía que arrepentirse. Y antes de llegar a la cita, yo estaba imaginándome, obviamente como él no tenía ningún pecado, ni tenía que Ujú. arrepentirse de nada, lo hizo para dar ejemplo. Y me encuentro con que la cita nos dice, os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Muy bien. Amén. Entonces, en las versiones del 60 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aunque el contexto de Juan 13:15 quizás algún teólogo me pueda decir, pero pastor, es que ahí en el Juan 13:15 no está hablando del bautismo, está hablando de otras cosas, otro comportamiento, de otra acción que Jesús tuvo con el pueblo, con la gente que le seguía. Pero nosotros podemos apoyar ese versículo a la respuesta de la pregunta, ¿por qué Jesús se sometió al bautismo si no había cometido pecado? Si no había violado ningún mandamiento, si no tenía pecado oculto. ¿Recuerdan la mujer que se tenía que tomar el agua amarga? Posiblemente la mujer podía esconder la infidelidad, pero una de las formas de averiguar si la mujer había sido fiel o no era tomarse las aguas amargas que producen maldición. Pero nosotros no tenemos que someternos a eso. Nosotros tenemos que ir a aguas mejores, porque aunque hayamos cometido pecado, aunque hayamos violado los votos matrimoniales o aunque nos hayamos
convivido con una persona sin casarnos o hayamos cometido algún error grave ante Dios, tenemos las aguas, los cielos abiertos y el manantial abierto. Ese manantial se llama bautismo y ese bautismo limpia, ese bautismo sana, ese bautismo salva, ese bautismo limpia de pecado. No lo tenía en mente, pero el Espíritu Santo me lo trae a la mente. En el libro de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, no lo tenía en mente, pero gloria a Dios que me llegó. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, Hechos 22. 22, versículos 15 y 16. Mira lo que específicamente el versículo 16 dice. ¿Lo tienes, Reina? Lo tengo, pastor. Hechos 22, 15 y 16, pero la respuesta a lo que quiero decir está en el versículo 16. ¿Puedes leerlo? ¿Leo el 15 y el 16 o Sí, solo el lee el 16? 15 al 16 y yo me devuelvo el 16. Dice, porque vas a ser testigo suyo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Ahora, pues, no pierdas tiempo. Bautízate inmediatamente e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Ven, hermano, el versículo 16 de Hechos 22 dice que el bautismo lava mis pecados. Cuando yo voy a las aguas que producen reposo del Salmo 23 en el versículo 2 en la segunda línea, junto a aguas de reposo me pastorea. El pastor de los pastores, Cristo Jesús, fue a ese remanso, fue a esas aguas, fue a ese manantial. Y ahora que para nosotros el bautismo es o son las aguas que producen reposo, no solamente me dan tranquilidad y paz, lavan mis pecados para que Dios perdone mis pecados, los lava, los limpia y yo quedo nuevo, restaurado y limpio y acepto en el cielo. Por eso le dijeron a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate inmediatamente y bautízate, lavando tus pecados en las aguas del bautismo, invocando el nombre del Señor. Hermanos, el bautismo produce limpieza de cualquier pecado que hayamos cometido. Y voy a ir cerrando esto, porque en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, Ujú. en el capítulo, déjenme, capítulo 3, vamos primero al capítulo 2 para hablar del ejemplo de Jesús. Capítulo 2, primera de Pedro, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21 para hablar del ejemplo que me dio Jesús en las aguas del bautismo, que me producen limpieza para mis pecados, pero también me va a producir otra cosa que voy a decirle más adelante. Primera Entonces, de Pedro 2 21 Rina. dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido el santo No, mandamiento que les fue no, dado. no, Rina. Primera de Pedro Ay, perdón, 2 21. pero sí, ay, perdón, Primera, sí, perdón, primera de le Pedro. leí la segunda de Pedro, Sí, perdón. correcto, así es. Primera de Pedro 2:21 Ujú. dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Para que nosotros sigamos sus pisadas. En Juan 13:15, Él nos dejó ejemplo para que como Él hizo, yo haga. Y Pedro me está diciendo ahora que Él me dejó ejemplo para yo seguir sus pisadas. No tengo excusa de decir, ay, Señor, yo no me voy a bautizar ahora. Señor, es que yo voy a pensarlo. Señor, es que yo después lo hago. No tengo excusa porque Él me dejó ejemplo y yo debo seguir sus pisadas.
Esas pisadas están ahí como huellas indelebles para yo colocar mi pie exactamente donde él lo colocó. ¿Y sabe qué palabra en griego está ahí? Hay dos palabras en griego. Una es acoluteo. Acoluteo es seguir. Yo sigo por las redes a alguien. Yo sigo en el Instagram a una cantidad de personas. Yo sigo en el Facebook a mis amigos. Yo sigo. Ese es acoluteo, seguir a alguien nada más. Pero Pedro no colocó acoluteo en seguir sus pisadas. Pedro colocó la palabra epacoluteo. Y epacoluteo en griego significa colocar mis pies exactamente en las huellas de los pies del que pisó primero y me dejó la senda recorrida para yo no equivocarme. Amén. Epacoluteo significa que ya Jesús dejó las huellas en las aguas del bautismo y mis pies deben seguir esas huellas. Debo ir a las aguas del bautismo. Debo bautizarme para perdón de pecado. Debo bautizarme para reconciliación con el cielo. Debo bautizarme para sentir aguas de reposo, paz, reposo, solaz. ¿Y por qué no? Vida eterna, porque el bautismo produce salvación. Ahora sí, Rina, primera de Pedro, voltea la hoja, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando se alargaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Por medio del agua. Sigue el 21. Esto es una imagen del bautismo que ahora nos salva, el cual no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, sino en comprometerse ante Dios de tener una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué texto tan maravilloso. Hermanos, no hay un cierre tan hermoso como este, porque incluso pudiéramos seguir hablando de esto en el próximo programa, pero no estoy seguro si lo pueda hacer. Pero yo quería cerrar este mensaje con esto, aunque hay más mensajes sobre las aguas que produce reposo y pudiéramos el próximo viernes seguir hablando de esto, pero el cierre magistral de esta noche es que el bautismo produce salvación. Acabas de leerlo. De hecho, Rina, hay un texto más que el Espíritu Santo me revela y me dice, Marcos 16:16. Búscalo mientras yo voy uniendo mis ideas aquí diciéndoles a los hermanos. Marcos 16:16. Aquí en Primera de Pedro 3:21 dice que así como sucedió en el tiempo de Noé, en el arca, donde entró su familia y fueron salvas por medio del agua, el versículo 21 dice que eso es la figura del bautismo ahora, que somos salvos por el agua, que cuando nos bautizamos y recordamos que Jesús se bautizó y lo hacemos con conciencia y lo hacemos con la necesidad de sentirnos unidos al cielo, dice, el bautismo salva. Mira, mira cómo lo corrobora Marcos 16:16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Hermanos, Marcos 16:16 dice que el que cree y es bautizado es salvo. Colócame en el chat si sigues ahí conmigo y dime si tú crees que el bautismo produce salvación. Amén. Ahora, si no eres bautizado o bautizada, si no has llegado a las aguas del bautismo todavía y quieres tener libre conciencia, conciencia limpia, y te gustaría decirle a Jesús, Señor, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero bautizarme si no lo has hecho. Si tú vas a escuchar esta transmisión después
el que esté escuchando esta transmisión después, y si has escuchado todo lo que hemos dicho y has llegado hasta aquí, entonces, amigo y amiga, si no has bajado las aguas del bautismo, te invito a que vayas a la iglesia de tu preferencia, hables con tu pastor y le digas, pastor, yo escuché un mensaje del Salmo 23 del versículo 2 donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo quiero ser pastoreado en esas aguas de reposo. He entendido que las aguas de reposo es el bautismo. He entendido que el bautismo produce sanación, produce limpieza y purificación de mis pecados, produce salvación. Y yo quiero bajar a las aguas como Jesús bajó a las aguas del bautismo, aguas que producen salvación. Si tú que estás oyendo esto, el Espíritu Santo te ha tocado y necesitas el bautismo, ve a tu pastor y dile, pastor, vengo para que me bautice, porque el Espíritu Santo me ha convencido de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el bautismo que produce salvación es el bautismo que Jesús dejó autorizado en su palabra y que todos los creyentes debemos practicarlo, debemos haberlo hecho una o dos o tres o las veces que sean necesarios hasta que, como le dijo Jesús a Pedro, hasta 70 veces 7, hasta que seas perfecto, hasta que hayas entendido que la sangre de Cristo tiene poder y su santo bautismo, dejado en su palabra y su ejemplo, debemos seguirlo, porque eso nos dará reconciliación con el cielo, paz a nuestro corazón y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me despido con una oración. Si hay alguien que está ahí y no ha sido bautizado, colócame en el chat. Pastor, me gustaría recibir las aguas del bautismo, pero quisiera una charla con usted o me gustaría que usted me explicara algunas cosas más. Entonces, estaríamos dispuestos a escucharte, a atenderte y también a guiarte y orientarte en el camino de salvación que produce también el bautismo. Vamos a orar y nos despedimos de este mensaje. Padre Santo, querido Dios, gracias por ilustrarnos sobre las aguas de reposo donde tú nos pastoreas. Hemos entendido que todo pastor en el pasado se aseguraba de llevar a su rebaño a aguas de remanso, aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas limpias que producían en ese tiempo para las ovejas salud, sanidad y salvación. Y para nosotros, las ovejas del redil de Jesús, el santo bautismo que Jesús practicó sin tener necesidad, porque era santo e inmaculado Hijo de Dios, pero se sometió al bautismo de Juan para dejarnos ejemplo, porque el bautismo es el que nos dará perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados y también nos dará salvación y vida eterna en tu nombre y tu poder. Amén. Te entregamos nuestras vidas y esperamos, Señor, que nos des la oportunidad de que lo que no han bajado a las aguas del bautismo lo hagan antes que sea demasiado tarde, porque el mundo está dando señales de que tú estás muy cerca, que vienes pronto y vas a recoger a tu rebaño, el rebaño que ha pasado por las aguas del bautismo, para que tú un día nos digas, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación y nos abras las puertas del cielo, porque ya hemos estado identificados contigo a través del bautismo y hemos tenido el tiempo suficiente para bautizarnos. Entonces tú nos darás la bienvenida en el reino eterno, donde nos llevarás por toda la eternidad. Por favor,
santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos tu Espíritu Santo y síguenos impresionando con tu palabra, porque te lo agradecemos todo en los méritos santos, sublimes y eternos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, quien vive por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, Amén. 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 Gracias, pastor. De verdad que cada vez quedamos con más ganas y encontrando nuevas alternativas, nuevas respuestas, nuevos textos en donde aprendemos muchísimo de todo lo que el Salmo 23 tiene para nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un excelente sábado, un feliz sábado, un buen fin de semana y nos despedimos con el himno del Salmo 23.